Inteligencia emocional en la educación. Estamos en 2023 y se sigue hablando de inteligencia emocional en la educación. Inteligencia emocional, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues podríamos decir que viene de Daniel Goleman, donde allá por 1995 publicó su libro Inteligencia emocional, que dado su éxito, en 1998 publicó La práctica de la inteligencia emocional. En nuestro ámbito español, pero desde coordenadas neurocientíficas, tenemos que nombrar en 2013, hace ya una década, el neurocientífico prestigioso Francisco Mora Teruel publicó Neuroeducación, y es muy importante el subtítulo: solo se puede aprender aquello que se ama. Francisco Mora Teruel, quien basándose en datos que aporta la exploración neurocientífica, analiza cómo interacciona el cerebro con el medio, bien a la hora de enseñar por parte de docentes, bien a la hora de aprender por parte del alumnado. Es decir, con estos análisis, Francisco Mora Teruel concluye lo siguiente: solo puede ser aprendido aquello que llama la atención, aquello que genera emoción. ¿Cuál es la conclusión final de todo esto, de este plano educativo desde el conocimiento neuronal? Bueno, por un lado, que los docentes tenemos que estar al tanto de cómo funcionan los cerebros en función de la edad que tiene nuestro alumnado, y también la conclusión que se saca de todo esto es que el docente debe convertirse en un agente motivador. ¿Esto hay que hacerlo? Sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, depende de la frase, depende si esto es una exigencia total, siempre, en todo momento, ahí donde vendrán los problemas. Lo que no cabe duda es que a través de lo que se mueve en un plano educativo podemos hacer mover interiormente a nuestro alumnado y facilitar la tarea de aprendizaje, nuestra tarea como enseñantes. Pero claro, el problema es si el educador debe convertirse siempre en un agente motivador. Aquí hay varios problemas. Uno, esto es agotador. No se puede estar siempre siendo un showman. No podemos estar convirtiendo siempre la clase en una fiesta emocional. Otro problema, bueno, el mismo problema, mirándolo desde la partícula solo, ahí está el problema. Si afirmamos que solo se puede aprender aquello que es atractivo, aquello que es emocionante. Si hubiese Francisco Mora Teruel sacado la conclusión de que sobre todo se aprende aquello que nos atrae, aquello que nos remueve, entonces ya sería otra cosa. Pero al decir solo, ¿acaso no se puede aprender que es una escritura de adjudicación sin tener que hacer una fiesta emocional? Y además, repetimos el subtítulo: solo se puede aprender aquello que se ama, solo se puede aprender aquello que se ama. ¿Acaso no se ha producido aprendizaje a partir del odio? Ya en 1993, antes de Goleman, en España, José Antonio Marina publicó su segundo libro, después de Elogio y refutación del ingenio, en 1993, Teoría de la inteligencia creadora, que sería un antecedente de los libros que luego publicó de El laberinto sentimental de 1996 y en conjunción con Marisa López Penas, Diccionario de los sentimientos. Estos textos, que aborda el tema de las emociones, de los sentimientos, pues siempre, como es propio en José Antonio Marina, con una preocupación del entorno, del mundo educativo. Es decir, su tono nunca deja de ser pedagógico, aunque no por eso cae en un pedagogismo posmoderno. Más bien lo que intenta José Antonio Marina con estos libros es hacer o pautar la posibilidad de una ciencia de los sentimientos. Ciencia de los sentimientos, en su caso, en clave formativa fenomenológica. Relacionado con la fenomenología, pero en un ámbito hispano y un ámbito de rigor, pues tenemos la profundidad, la claridad cuando estamos acostumbrados a su terminología, porque trata de temas complejos, del filósofo Xavier Zubiri. Para saber estas cuestiones, pero de forma profunda, de forma sistemática, tenemos en el ámbito hispano al filósofo Xavier Zubiri, quien de 1980 a 1983 publica, ya en el colofón de su vida existencial, de su periplo intelectual, pues la trilogía Inteligencia Sentiente. En 1980 publica Inteligencia y Realidad,
Luego publica Inteligencia y Logos y en 1983 publica Inteligencia y Razón. ¿Qué hace Zubiri con estos libros, con esta trilogía de la inteligencia? Hacer un análisis del fenómeno de la intelección. Y en ese fenómeno de la intelección, ¿cómo lo concibe Zubiri? Pues lo concibe como la realización, la actualización de lo real en la inteligencia humana. Pero lo que hace Zubiri no es un análisis de razonamientos conceptuales. Lo que hace Zubiri es un análisis de hechos. Por eso nosotros recomendamos estudiar en profundidad el análisis complejo de Xavier Zubiri. Complejo, pero más Zubiri. Es decir, lo que nosotros decimos es menos Goleman y más Zubiri. Tras esta introducción libresca, vayamos al grano, a lo que queremos transmitir con esta comunicación. Pues que hablar de inteligencia emocional es una exhibición de ignorancia, y lo que es peor, una exhibición de metafísica. Bueno, más bien en este caso sería de psicometafísica. Una exhibición de un acto manipulador, de una estafa, de una manipulación. ¿Por qué? Porque lo que se nos intenta vender es la supuesta existencia de entidades psíquicas, en este caso la inteligencia emocional, como si fuese algo realmente existente. Bueno, y todo esto nos lo quieren hacer tragar sin aportar prueba alguna de semejante entidad tan peculiar que sería la inteligencia emocional. Personalmente, reto a todos los pedagogos de inteligencia emocional del mundo a que nos demuestren, uno, que dentro de las cabezas tenemos una cosa que se puede llamar inteligencia, y dos, que dicha cosa, dicho objeto, tiene unas peculiaridades y una de esas es ser emocional. Bueno, el reto anterior pues lo extiendo también a Daniel Goleman, a José Antonio Marina, incluso al mismísimo Zubiri. A ver si la gente se entera de una vez. El fenómeno de lo inteligente, sea eso lo que sea, el fenómeno de lo inteligente requiere para hablar con corrección, para hablar con rigor y para hablar ajustándonos a lo real. Requiere, pues, hablar de este fenómeno no como un sustantivo, sino hablar como un adjetivo. ¿Por qué? Porque si hablamos del fenómeno inteligente como sustantivo, si sustantivizamos el fenómeno inteligente, al final la sucesión de prácticas lingüísticas de hablar de lo inteligente como si fuese un sustantivo, la inteligencia, al final hasta nos vamos a creer y todo que dentro de nuestras cabezas, que en nuestro interior hay un objeto concreto realmente existente llamado la inteligencia, un objeto tan peculiar que hasta puede ser emocional y todo. En nuestra propuesta de hablar del fenómeno inteligente no como un sustantivo, sino en modo adjetivo, pues ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que ha habido, hay, habrá acciones, actos, pues que dichos actos serán más o menos estúpidos, más o menos inteligentes. Incluso algunos de esos actos son actos educativos, son actos de enseñanza por parte de docentes o son situaciones de aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado. Pero son actos más o menos inteligentes. Lo que existen son ciertas acciones y esas acciones serán más o menos estúpidas, más o menos inteligentes. No que haya una cosa dentro de las cabezas nuestras que sea la inteligencia. Desde un plano ético también las acciones, los actos también podrán ser más o menos compasivos o más o menos crueles. Pero claro, estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de las emociones. Las emociones, también se habla de sentimientos, también se habla de sensaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo lo mismo. Ciertamente nosotros consideramos que se puede elaborar un razonamiento, se puede elaborar, no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero se nos concederá que es fácil elaborarlo, que elaborando un razonamiento, al final la conclusión, el punto a que nos llega a cierto razonamiento que se puede elaborar es que esa complejidad antropológica que somos los seres humanos, nosotros preferimos utilizar el término humane en singular y humanes en plural, eso que somos los humanes, vete a tú a saber lo que somos los humanes, pero se puede concluir que, entre otras cosas, albergamos estados mentales. Tendría ahora que recurrir a ciertas acciones, a ciertos comportamientos, a ciertas deducciones, y al final de todo este razonamiento, la conclusión sería que los humanos tenemos estados mentales. Bien,
Pues algunos de esos estados mentales, algunos son estados mentales doxásticos, tienen que ver con creencias. Otros estados mentales son estados mentales conativos, tienen que ver con deseos. Muchos tienen que ver con estados mentales intencionales. Y dentro de estos, algunos estados mentales intencionales son realizados, acaban realizándose, y otros estados mentales intencionales no se realizan. Esos no son tan interesantes. Y añadimos ahora que algunos de los estados mentales que albergamos son estados afectivos. Y dentro de este conjunto de estados afectivos, pues hay estados mentales afectivos emocionales, estados mentales afectivos sentimentales y estados mentales que tienen que ver con experiencias varias. Entonces lo que intentamos decir es que si es correcto hablar en general y también en el mundo de la educación, se puede hablar de la afectividad. Bueno, ya estamos utilizando un sustantivo, ¿vale? Se puede hablar de la afectividad, pero siendo conscientes de que intentemos o evitemos no cosificar el término la afectividad. Entonces, vale, se puede hablar de la afectividad y el fenómeno de la afectividad tendrá que ver con acciones afectivas más o menos inteligentes o más o menos estúpidas. Lo que intentamos subrayar es que en el plano de la educación y cualquier plano es incorrecto hablar de inteligencia emocional porque eso parece pensar que hubiese una cosa llamada inteligencia. Entonces lo que sí es correcto es hablar de afectividad, hablar de que en el plano educativo se dan acciones, se producen actos y esos actos tienen que ver con estados mentales afectivos y esas acciones entonces, acciones afectivas, son más o menos estúpidas o más o menos inteligentes. Y la pregunta, ¿hay que tener en el plano educativo, hay que tener en cuenta estas actividades afectivas más o menos inteligentes? Sí. ¿Dónde? En la planificación de actividades, en la ejecución de dichas actividades y en el análisis posterior de dichas actividades. Y preguntamos nosotros sin contestar nosotros. ¿Y en la fase evaluadora también? A la hora de evaluar también tenemos que tener en cuenta los estados afectivos más o menos inteligentes, más o menos estúpidos que hayan acontecido en los actos de enseñanza y en las situaciones de aprendizaje. Vale, sí, hemos dicho que las acciones relacionadas con estados afectivos más o menos inteligentes hay que tenerlos en cuenta en el plano educativo, en la ejecución de acciones, en la planificación de dichas acciones y en el análisis posterior de dichas acciones. Pero ahora viene el matiz importante. Que tengamos en cuenta las acciones afectivas más o menos inteligentes, habrá que tenerlas en cuenta, pero, y aquí viene la matización fundamental, este componente activo, afectivo, más o menos inteligente, debe ser un medio para la educación, pero no debe ser el fin en cuanto al objetivo de la educación, pues en tal caso sería el fin, pero el fin en cuanto a muerte de la educación. Lo que queremos decir es que hay que tener en cuenta esta dimensión activa, afectiva, a ser posible inteligente, pero también a ser posible cívica, cooperativa, compasiva, dialógica, en la educación. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero lo que no puede ser es que el fin, en cuanto al objetivo último de la educación, sea que el alumnado esté siempre en una atmósfera emocional agradable y que todos los demás factores vayan en función de dicha felicidad permanente. Pues pareciera que muchos pedagogos quisieran convertir, y no solo ya las escuelas infantiles, sino también los colegios de educación primaria, los institutos y centros educativos de educación secundaria y hasta las universidades en jardines de infancia permanentes. Y este sería uno de los peores daños que se le puede hacer a un individuo en formación, pues estaríamos fuera del objetivo de la educación, que tampoco es servir a la sociedad. Claro, servir a la sociedad más bien sería servir a los fuertes intereses económicos. Por eso la tecnología ha entrado a lo bestia en la educación, pero ha entrado y sigue entrando, instalándose, formando parte de nuestras vidas en la educación de forma acrítica. No se examina, no se hace una crítica, no se hace un análisis de sus beneficios, pero de sus posibles perjuicios, ¿no? Y puestos a tener actitud de servidumbre, la educación, más que servir a la sociedad, la educación debería servir al conocimiento. Porque el fin de la educación tiene que ver con conducir hacia la realidad. Y dicha conducción
pues requiere pasar por momentos de desengaño, por experiencias no agradables, por superar retos, y eso requiere esfuerzo, eso requiere la superación de dificultades. Esté el alumno motivado, pues bien, muy bien, viva la motivación. Esté el alumno motivado o no esté el alumno motivado, habrá que ir superando ciertos retos. Y retos que hay que superar, que siendo el docente ese día el mejor showman del mundo, y si ese día el docente no es un showman, el alumnado también tiene que estar superando los retos. Pues si educamos al margen de la realidad, evitar desengaños, evitar momentos que hay que luchar por superarse, si educamos al margen de la realidad, la realidad, en la vida de una persona, más tarde o más temprano aparece. Bueno, siempre estamos en la realidad. Lo que quiero decir es que a veces su irrupción es de forma aplastante. Pues entonces, los que se han dedicado a ser juguetones felices, el choque puede ser brutal. Yo personalmente asocio la intermitente y ocasional felicidad en el mundo educativo con la superación de retos. Y a veces los retos, si son potentes, pues exigen pasar por un abanico de experiencias agradables, otras no tanto, y otras son experiencias que no son agradables. He ahí la posterior felicidad tras lograr el reto, o aunque no lo logremos, si somos capaces de analizar por qué no lo hemos logrado y realmente hemos realizado un esfuerzo considerable, aunque al final no se logre exactamente la resolución, la consecuencia del reto, pues podemos tener momentos puntuales de felicidad por el esfuerzo, por el trabajo, por el logro conseguido. Y personalmente, tras nuestra experiencia superior ya más de 2 décadas en el mundo educativo, no hay herramienta educativa más potente y mejor para muchas cosas, pero en este plano que estamos hablando de pasar por un abanico experiencial, afectivo, emocional, sentimental, sensorial amplio, que el debate de competición. No solo el debate de competición en el aula, sino el debate de competición, propiamente dicho, en los torneos. Y la segunda actividad, otra actividad que también tiene que ver con saber tomar conciencia de tu componente afectivo, es la práctica del ajedrez. Me refiero también al ajedrez competitivo, en competiciones de ajedrez. Hasta aquí todo lo que teníamos que decir de la dimensión activa, afectiva, en el mundo educativo, pero centrándonos en el alumnado. Bueno, hablar del alumnado implica hablar también del profesorado, pero quien quiera escuchar simplemente una dimensión didáctica de este plano afectivo, pues ya ha acabado su visionado del vídeo. Vamos a seguir comentando cosas del profesorado, pero desde el punto de vista laboral, porque los docentes somos trabajadores. Entonces me voy a referir a las empresas en general. Bueno, mi ámbito lingüístico es la lengua española, entonces me refiero al contexto de la hispanofonía. Bueno, pues a la empresa en general, y en este plano educativo, las empresas educativas, pues ¿qué le podemos decir a los trabajadores? Pues podemos decir lo siguiente, que no nos vengan, si quieren hablar de cuán bien es practicar la concentración interiorizada, si nos la quieren difundir, pues que no nos vengan con palabras inglesas. Que si estamos en un contexto de hispanofonía, que nos hablen en español. Porque utilizar términos de otra lengua, en este caso de la lengua dominante del economicismo, de momento la lengua inglesa, aunque ya mismo es cuestión de unos segundos, va a ser la lengua china, y todo esto va a quedar obsoleto, pero que no nos vengan con palabras inglesas si nos quieren hablar de concentración interiorizada, porque eso indica dos cosas. Indica un esnovismo ridículo, indica también un complejo de inferioridad respecto a la lengua española. También los trabajadores educativos les podemos decir a las empresas educativas que no se metan con nuestra vida afectiva fuera de nuestro mundo laboral, que no se metan en el sentido de que no interrumpan nuestra vida afectiva fuera del ámbito laboral, pero que tampoco dentro del ámbito laboral nos pregunten por cuestiones relacionadas con nuestra vida afectiva fuera del ámbito laboral. Que nos quieren preguntar nuestra vida afectiva, que pregunten lo que quieran de los estados afectivos dentro de la jornada laboral, que es lo que puede ser interesante, pero no vengan aquí con interrogaciones
fuera del ámbito laboral. Porque entonces lo que les voy a compartir es que no quiero compartir estados afectivos foráneos del ámbito laboral. También los trabajadores educativos podemos decirles a las empresas educativas que no hace falta que nos traigan inexpertos que van de expertos en cierto término en inglés para hacernos ver, para decirnos a la cara cuán poco interesante, cuán problemática es nuestra vida, pero nuestra vida total, no nuestra vida en el mundo laboral, nuestra vida total, nuestra vida es una vida de M, pero que tranquilos, que si te concentras de forma interiorizada, pues todos tus problemas se te van a arreglar, que el problema está en ti, que no sabes concentrarte de forma interior. Por eso los trabajadores educativos también les podemos decir a las empresas educativas que están de más. Los mensajes que nos quieran transmitir de una felicidad comunitaria, de viva las sonrisas y viva los abrazos, están de más. Porque yo lo que quiero transmitir es que eso es perverso, es más, sumamente perverso. Porque hay una trampa tras esos mensajes de vamos a sonreír un poquito más, un abrazo de vez en cuando. Hay una trampa perversa que es, si es que te encuentras mal dentro del mundo laboral, si te encuentras mal, el problema está en ti. El problema está en ti. Tú sonríe, tú pide un abrazo y se te va a resolver todo. Y eso de que el problema está en ti, esa es la trampa. Lo que no te van a hablar en los mensajes es de factores económicos, de factores sociales. Hablemos de las condiciones laborales. Porque claro, si te convencen que el problema mental está en ti, entonces la solución está en ti. Concentrándote, sonriendo, abrazando a diestro y siniestro. Si el problema está en ti, la solución está en ti. Pero es que a lo mejor el problema no está en ti. Es que a lo mejor el problema está en las estructuras económicas, en las estructuras sociales. Empresas en general y empresas educativas. Si queréis que vuestros trabajadores estén más felices, no les pidáis sonrisas. Mejorarles las condiciones laborales. En fin, menos hablar de lo que no existe, la inteligencia emocional, y más hablar y ejecutar de acciones afectivas, a ser posible inteligentes, a ser posible cívicas, a ser posible compasivas, a ser posible cooperativas, a ser posible dialógicas. Y en el plano laboral, en el plano de los docentes como trabajadores educativos, mejoremos las condiciones laborales, mejoremos las condiciones sociales y ya veréis cuántas sonrisas emergen.